acá, bueno, seguro ya van a ir llegando. Vamos a continuar con las actividades académicas del día de hoy. A ver, ¿dónde estamos? El bloque de hoy es artritis inflamatoria y vamos a empezar con la charla de la doctora Rocío Gamboa, conocida por todos, una reumatóloga del Hospital Guillermo Irigoyen, es máster en autoinmunes y además investigadora con muchos años de experiencia. Rocío, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Se me pidió hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido sobre centros de excelencia en el Perú, en artritis reumatoide específicamente, simplemente para recordar que hay grandes retos en los sistemas de salud. Uno de ellos es que nosotros debemos ser eficaces, ¿no? Siempre tratamos de conseguir un objetivo, pero lo debemos hacer, como todos saben, administrando los recursos adecuadamente para ser eficientes. Si logramos esto, podemos ser efectivos, lograr muy buenos resultados usando nuestros recursos de la mejor manera, y esto nos va a hacer productivos y nos va a hacer competentes, y nos va a hacer distintos, y nos van a empezar a ver, y vamos a poder hacer algo que en el Perú es bastante difícil, que es negociar con los prestadores de salud en la mayoría de sistemas de salud. Pero sobre esto, que empezó en un punto de vista más bien industrial, ¿no?, de competitividad de mercado, los grandes retos de los sistemas de salud es que esto lo debemos llevar, pero de manera que entre a todos o que llegue a todos los usuarios, o sea, debe haber equidad. Entonces, administrar los servicios de manera adecuada, efectiva, con altos índices internacionales, estándares, pero llegando a la mayor cantidad de pacientes, que es un reto en América Latina, porque ya sabemos todos, y es motivo de revisión, y lo pueden ver en PubMed, muchas revisiones siempre sobre los sistemas de salud fragmentados, con barreras sociográficas, culturales, lingüísticas, la pobre cobertura en salud que tenemos en nuestros medios, con pocos especialistas, que ya sabemos que en toda América Latina carecemos. Y entonces estos son los retos, y una de las estrategias para enfrentar estos retos, por ejemplo, en Perú se estima, por ejemplo, que solamente un poquito más del 30% de pacientes tienen una cobertura de salud universal. El resto de coberturas son mixtas, simplemente, perdónenme, no tienen cobertura. Y el resto de coberturas no necesariamente son universales, con bastantes deficiencias incluso en los prestadores de salud. Siendo además artritis reumatoide, como todos saben, una enfermedad de alta carga en pérdida de años de vida saludable, tanto en mortalidad como en discapacidad. Entonces, siendo un tema tan importante, con este sistema complejo que tenemos, volvemos a repetir, pueden haber muchas estrategias para mejorarlo, pero centros de excelencia podría ser uno de ellos. De hecho, el centro de excelencia es una forma de lograr una mejor calidad, ser, hemos dicho, más eficientes, con una alta probabilidad de que el modelo del centro de excelencia sea exitoso. Entonces, ¿qué significa centro de excelencia? Que un grupo de profesionales centralicen, en este caso, una patología. Quiere decir que se hagan muy expertos en una patología que tiene alta demanda, es decir, ven muchos pacientes con actividades muy específicas, de manera que ellos pueden cada vez especializarse, con una curva de aprendizaje que va a superar de lejos a otros grupos o otros sistemas de salud. Y entonces, además, tiene que haber una idea de mejora continua centrada en el paciente, en donde el paciente, como ya sabemos todos, empieza a ganar protagonismo, se hacen decisiones compartidas, y además donde se puede ver resultados objetivos clínicos, no solamente en el día a día, sino reportes de esos conocimientos para poder tomar decisiones al respecto. Y obviamente tienen que ser sostenibles. Esto es un poquito redundante, pero siempre fíjense en los términos. Rango estrecho de procedimientos. Una sola patología, por ejemplo, artritis reumatoide, con gran cantidad de casos, con el sistema de mejoramiento continuo y una curva de aprendizaje que debería ser muy poco alcanzable por otros métodos. Con una gran demanda, con un continuo método, con un continuo pensamiento de mejora continua, es decir, los especialistas deberían estar muy familiarizados con sistemas de mejora continua.
hacer uno de los círculos que más conocemos, por ejemplo, el planificar sobre un problema que identifiquemos, hacer los arreglos que queremos hacer en el sistema, verificar, pero para eso necesitamos hacer resultados y con esos datos actuar, cambiando nuestra realidad, ¿no?, de lo que encontremos. Pero además, fíjense, tiene que haber indicadores, ¿no? Esto se va solamente en indicadores de salud, y los profesionales, y esto es otra cosa de los centros de excelencia, tiene que ser multidisciplinario. O sea, ya no es centrado en el reumatólogo, se ha demostrado que el manejo multidisciplinario es el que consigue estos efectos. Esto es una revisión del doctor Santos Moreno, que impulsa mucho esto de los centros de excelencia del proyecto Real PANLAR. Y fíjense cómo, si bien el reumatólogo es el que ve permanentemente a los pacientes, tiene que estar de la mano con otros médicos, psiquiatras, ortopedistas, pero también con otros especialistas de salud afines, todos haciendo un gran círculo, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí, la asistencia social, la nutricionista, el fisiólogo, el médico de salud ocupacional, etc. Todo centrado en el paciente. Entonces, la certificación Real PANLAR hizo varias reuniones antes de decir o ponerse de acuerdo en los tipos de centro que iban a certificar. Se consideraron 3 tipos de centro: el estándar, el óptimo y el modelo. No significa que uno sea mejor que el otro, simplemente depende de la capacidad operativa de los centros. Por ejemplo, centros de alta demanda, grandes hospitales nacionales podrían ser un centro modelo. Y un centro estándar que cumpla los estándares mínimos podría ser incluso un pequeño centro privado, por ejemplo, pero que pueda tener el modelo o alinearse con el modelo de centro de excelencia. Entonces, esa es la idea que también queremos transmitir. No necesita ser un gran hospital para hacer el centro de excelencia, ¿no? Y entonces, estos son todos. Fíjense, esto después lo van a ver, pero solamente quiere decir más o menos qué puntos debería cumplir un centro de excelencia por Real PANLAR. Primero, que haya un proceso de tamizaje de pacientes de manera oportuna, es decir, un programa de detección precoz, pero de detección precoz acertada, ¿no? Entonces tiene que haber un modelo, el modelo multidisciplinario, que ya lo hemos dicho. Tiene que haber un protocolo de tratamiento. Se da valor a las guías locales. Eso no significa que no nos alineemos a las guías internacionales, pero tenemos 2 prioridades: o hacer guías propias. En el sistema, en el hospital tenemos una guía de salud de AR, que justo vino con esto de los centros de excelencia, o alinearnos, adaptar las guías, pero tener esas guías con nosotros y con los pacientes, ¿no? Además, el tratamiento enfocado en logros, obviamente. Esto de la farmacovigilancia para nosotros es lo más difícil, ya hablaremos un poco más. Un sistema de educación para el paciente, eso es importantísimo. Así como, por ejemplo, hay una GCP local para médicos. Por ejemplo, en el hospital tenemos una GCP para pacientes, que es el mismo GCP adaptado a ellos, y ellos deben saber lo demás. El uso de registros clínicos, en este caso la historia clínica electrónica, que ya creo que después de la pandemia casi me parece, realmente me llegó, como hay ningún centro que no la tenga, un sistema digitalizado que sea capaz de lanzarse o enlazarse a una base de datos. Una ingeniería en realidad es de toma de decisiones, o sea, mejoramiento continuo. Y una cosa muy importante que un centro de excelencia debería mostrar a sus prestadores de salud o el sistema de salud, es que sea costo efectivo. Yo hice este modelo, yo hice esta mejora, mira cuánto te estoy ahorrando. Eso es bien atractivo para los prestadores de salud. Y entonces, cuando ellos nos dijeron que íbamos a aplicar a centro de excelencia el modelo Real PANLAR, nos piden 3 indicadores: indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Todo esto lo tenemos, cuando apliquemos, tenemos que demostrarlo, bueno, con documentación, con visitas en vivo, etc., ¿no? Entonces, en los indicadores de estructura tenemos que tener un centro adecuado, que preste todas las herramientas diagnósticas, que sea un centro certificado, obviamente, que nuestro laboratorio esté calibrado, esté estandarizado. Y eso es en estructura, ¿no? ¿Qué tan buena estructura tienes para tus pacientes? No necesitas muy complejo, ¿no? Por ejemplo, si tienes un consultorio para ver esos pacientes específicamente, nosotros nos dimos cuenta que no podemos mezclar la consulta normal con la consulta de estos pacientes, porque si no, es que no la hacemos. Entonces, eso ya es tener una buena infraestructura. En el proceso, por ejemplo, ¿qué son los indicadores de proceso? Son aquellos indicadores en los que tú demuestras que efectivamente estás aplicando el modelo en las historias día a día. Y son, por ejemplo, que en tus historias digas que tienes adherencia. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás aplicando T2T? ¿Hiciste el indicador? ¿Cambiaste el tratamiento? Y en la siguiente visita cambió la actividad.
¿Volviste a cambiar? ¿A qué llegó tu paciente? ¿Remitió tu paciente? No, está baja actividad. Eso tendría que estar, digamos, en la historia clínica cuando la revisa. Que hay un programa de pacientes a través de las redes sociales, por ejemplo nosotros, o las charlas mensuales que se hacían, y donde hay evidencia de que lo haces, y obviamente los manejos multidisciplinarios no tienes que publicar, podrían ser simplemente que hayan comités interdisciplinarios con días fijos donde tú discutes pacientes. En nuestro servicio antes de la pandemia teníamos más charlas, ahora estamos retomando de a pocos charlas, disculpen, en la unidad multidisciplinaria, hemos retomado otra vez con pulmón, y ellos nos enseñan un montón, nosotros aprendemos un montón de ellos, y lo hacemos una vez al mes, por ejemplo, ¿no? Presentamos nuestros casos. Y en resultados, obviamente, se tiene que demostrar que hay indicadores de actividad, discapacidad, que ya lo vamos a ver ahorita. En cuanto, ahí está, nos evaluaron el talento humano, cuántos especialistas, cuáles eran los especialistas que nosotros teníamos a nuestros costados, cómo estaban nuestros laboratorios, nuestras historias clínicas las evaluaron, y nosotros ponemos en nuestras historias clínicas varias características que tienen que ser, o sea, sí o sí tienen que ir a la historia del día del programa de artritis reumatoide. Uno, si el paciente está adherido al tratamiento. Dos, ponemos siempre un índice de actividad. Nosotros escogimos el CIDAL porque nos logra tomar decisiones en el momento y no esperamos el laboratorio. Tres, siempre ponemos el NDH que nos está viendo la función del paciente. Siempre vemos si en la estrategia T2T hemos cambiado o no el tratamiento. O sea, no solamente lo ponemos en la receta, sino lo tenemos que decir. Y al siguiente vez tenemos que preguntar si tomó, porque cuando tú miras la historia dice una cosa, pero el paciente hizo otra. Entonces tienes que poner si el paciente se adhirió. Y además hacemos, bueno, lo de educación, bueno, se hace con otro tipo de registros, ¿no? Esto es redundante, pero solamente quiero decir dos cosas. Por ejemplo, cuando vuelvan a convocar, ¿qué se nos pide? Que estemos capacitados. Eso es así. Vamos a los cursos, hacemos charlas, publicamos en el Congreso Nacional. Fíjense, solamente nos piden 2 publicaciones o resúmenes en un congreso. No se nos está pidiendo que publiquemos en una Q1, ¿no? Entonces sí se puede lograr. O una publicación indexada al año, ¿no? Lo otro que tenemos que lograr es la ICP y bueno, todo lo que ustedes están viendo ahí. Entonces cuando nosotros aplicamos, esta es la primera convocatoria Real Partner para centros de excelencia. Se presentaron 7 países con 15 centros. Entonces al final felizmente obtuvimos la certificación y son certificados 5 países en Latinoamérica. El de Viña del Mar en Chile, que es un centro, no es un centro modelo. En Buenos Aires sí siempre nos llevan, en Argentina nos llevan 2 hospitales, el italiano de Buenos Aires y de La Plata, de hecho, el Biomap en Colombia y nosotros, ¿no? Como centros modelos. Y entonces, esto no es para marearlos, simplemente es que esto es parte de lo que también significa ser centro de excelencia, o sea, hacer herramientas de mejora continua, identificar problemas. Esto es una de las tantas estrategias que nos enseñan en calidad. De hecho, aprendimos porque antes de certificarnos tuvimos que hacer un curso, tanto para involucrarnos en el modelo, lo que nos iban a preguntar, lo que íbamos a exponer, y también nos dieron todo un seminario, una especie de diplomadito chiquito de lo que es herramientas de calidad. Entonces, gracias a estas herramientas tú puedes encontrar qué cosas padece tu centro. Entonces nosotros encontramos estas cosas. No teníamos un programa de clínicas de temprana, tampoco manejo integral. No teníamos la ecografía solamente para R, lo teníamos en general. No teníamos el modelo en T2T, o sea, lo hacíamos, pero si no lo escribes, no existe. Entonces no lo teníamos que implementarlos. No teníamos herramientas tecnológicas. Luego creamos un muñequito electrónico que tú pinchas y ¡pum!, sale el índice, ¿no? No teníamos empoderamiento de los pacientes, hicimos un sistema de empoderamiento con educación. No teníamos sistemas de monitoreo, ya tenemos una base de datos donde sacamos datos, vemos cómo estamos, qué mal estamos, también publicamos, y no teníamos obviamente un grupo de excelencia. Entonces, gracias a esos es que nosotros dijimos, bueno, eso nos falta, tampoco es para marearlos, simplemente para cada uno de los problemas no se ve, sí se van a marear. Pero la idea de esto es que cada uno de los problemas tienen que solucionarse con objetivos y actividades. Y lo interesante es, fíjense, uno solo no lo puede hacer. Cada actividad tiene que tener un responsable, con tiempos, con metas y cuánto y cómo. Entonces eso es parte de las herramientas de mejora. Y entonces acá es la segunda parte, que son qué cosas se logran, ¿no? Por ejemplo, esto es ya de lo último del año pasado, donde concursamos en el MINSA y felizmente nuestro modelo les convenció, les gustó y obtuvimos el primer lugar.
Y haciendo las clínicas de temprana, en realidad sí puedes lograr bajas de más de casi 2 años a 0,45, y es significativo. No es tan bonito cuando lo metemos a la corte global. Nuestra corte global empezó en el 2011. Nuestros pacientes tenían 4 años de retraso diagnóstico. Si metemos las clínicas con los antiguos, digamos, sí bajan de 2,39 a 1,78, pero fíjense, esa carga ya no la vamos a poder sacar, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y hay que seguir mejorando. Este es un análisis retrospectivo que se hace con 3 sistemas de salud. Uno que es un centro de excelencia, otro que es un subsidiado enteramente y otro mixto de cobertura. Y fíjense cómo en las curvas de Kaplan-Meier el hecho de llegar a actividad baja es más rápido, la curva es más vertical y es significativo, diferente respecto a los otros 2 sistemas de salud, lo cual demuestra que efectivamente los modelos sí son, ¿no? Sí logran los objetivos. Acá tenemos ya nuestro corte. Esta es una última publicación que hicimos de cómo nos ha ido en los últimos 5 años. Esto es data no mostrada porque hicimos el study en la publicación. Este es el SIDA, pero es la misma base de datos. Solamente para mostrarles cómo visita a visita cambia. Estas son 8 visitas, pero son 5 años de seguimiento, ¿no? Entonces el SIDA bajó. Esta misma revisión nos dice que efectivamente los centros de excelencia respecto a centros estándar en realidad sí son mejores. Fíjense, acá tenemos pacientes como tienen menos niveles de pacientes en actividad alta, pero también a costa de visitas más ajustadas, ¿no? El intervalo de visitas es más pequeño, obviamente, que los centros estándar, y los pacientes se adhieren mucho más, 76% versus 52%, y entonces el porcentaje también de utilización de laboratorios es mayor. Ahorita vamos a ver costos que son más uso porque son más o menos lo que se quiere lograr. Otra vez, esto es impacto también, pero en style. Esto es en el global, ¿sí? Cómo va bajando, pero de repente más atractivo es esto. Esta es parte de la publicación y fíjense cómo empezamos nosotros. 2 puntos y pico de revisión, era un poquito triste. Cuando hablamos de revisión estricta, llegamos al 22% que está por debajo de Latinoamérica global. Recordemos el tiempo de enfermedad de nuestros pacientes. La mayoría de cohortes en América Latina son cohortes tempranas, ¿no? Desde la edad para arriba, cohortes tempranas. Esto ya arrastra a todos nuestros pacientes. Pero cuando hacemos actividad y revisión baja, bueno, ahorita les digo eso. ¿Cómo subimos igual? Fíjense, lo más duro de roer, actividad moderada. Actividad alta, baja. Actividad moderada también, pero no es tan atractivo los perfiles, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de remisión y que también puede ser un buen, para pacientes con AR establecida, puede ser un buen indicador, remisión actividad baja del 26%, subió al 59 puntos, casi un poquito más, llegando al 60%, no está tan mal. Y en remisión sostenida, con remisión sostenida con baja actividad sostenida, o sea, 2 visitas o más con esos indicadores, llegamos al 63%. No está tan mal, debemos mejorar un montón, no nos comparamos de repente a otros centros en otras realidades, pero ahí vamos. Esto es simplemente para demostrarles, disculpen, no sale bien, no se ve bien, pero demostramos que el estar activo predice que sigas activo en el futuro, ¿no? En nuestra corte. En RAPID-3 también logras bajar, pero recordemos algo, RAPID-3 es un PRO y las expectativas de pacientes y médicos es bastante diferente, por eso es que se ve como más modesto las variaciones del RAPID-3. Recordemos que aquí está el RAPID-3 por categorías, ¿no? Sí, bueno, en remisión de un 2.6 parecido, llegamos a un 25% en remisión pura, ahí ven los otros índices. Y fíjense que hablando de correlaciones, pues 0.4, 0.5, ese es en nuestra corte. En el extranjero, pues la correlación es mucho mayor. ¿Por qué? Vamos a investigarlo, pero en el último estudio que hicimos con todo el multicéntrico que vamos a compartir más tarde, aparentemente hay una discordancia, obviamente, entre el médico y el paciente, porque el RAPID-3 es full paciente y el CDAI o SDAI agarra más la parte objetiva del médico. Y entonces, al parecer, hay discordancias no solamente entre pequeña y gran ciudad, sino también entre los diferentes centros. Centros, por ejemplo, como el nuestro, que los pacientes están acostumbrados, entre comillas, a resolver cuestionarios, se comportan diferente. El índice de correlación con SIDA en el estudio multicéntrico fue solamente de 0.3, bastante bajo, ¿no? Y en el global, o sea que sí, estas diferencias tendrían que seguir siendo investigadas. Esto es actividad otra vez, este es Santos Moreno, otra vez con su centro de excelencia. El de arriba es un análisis retrospectivo de su centro con
buena cantidad de pacientes respecto al standard care, y fíjense cómo ellos sí logran por lo menos cerca del 60% de remisión a 2 años de seguimiento, y cómo bajan totalmente los índices de actividad severa, ¿no es cierto? Lo bajan pero hasta 4%. Lo mismo, pero ya no en el análisis, sino solamente en su centro, en 900 y pico pacientes, el mismo Santos Moreno, obviamente con toda la idea del centro de excelencia, nuevamente se logran índices de remisión a los 2 años bastante aceptables, más 66%. En centros que no son de excelencia, pero que se pegan a T2C, tampoco es despreciable, pero si ustedes ven, por ejemplo, lo de nosotros de Gladar, que solamente fue standard care en pacientes con artritis temprana, a los 2 años 24% de remisión. No hay un análisis, no es una revisión sistemática, podría ser la idea para hacerlo, pero digamos, en cifras crudas sí hay diferencias, ¿no? O hay otras cifras modernas en otros modelos. En cuanto a discapacidad, fíjense, también va bajando COVID, no quiero marearlos mucho, es en DIHAP, disculpen. Una cosa interesante solamente de nuestros datos, porque hay que ser autocrítica. Sabemos que la diferencia mínima clínicamente significativa, el DIHAP 0.22, 0.25, nosotros estamos en 0.1. ¿Por qué? Pueden haber muchas cosas que podrían hacer. ¿Por qué remitimos? Pero no se mueven. Puede ser porque es un PROM, puede ser porque nuestros pacientes tienen mucho índice de daño, una serie de cosas que será motivo para investigar. O el tipo de cuestionario que usamos, ¿no? Recordemos que HAC tiene un efecto meseta, de hecho ya no va más, o que otros nuevos cuestionarios que podrían ser implementados van más en correlación con satisfacción del paciente respecto a su esfera de funcionalidad. En cuanto a calidad de vida, no bajamos la calidad, nos mantenemos, quisiéramos que fuera más, pero ciclo a ciclo el SF36, tanto en mental como en físico, va subiendo. En daño también podemos ver lo mismo, fíjense, vamos bajando en erosiones, pero esto es importante. Estos ya son datos, por ejemplo, del mismo Santos Moreno. ¿Qué cosa quiero que vean acá? Fíjense, acá están los gastos por categoría de actividad. Y en los pacientes que tienen una remisión, fíjense, $236 de gasto. Pero fíjense en los pacientes que tienen actividad alta y peor aún, actividad alta bajo biológicos. Llega hasta 8.000. Cuando hacen el análisis de cómo se distribuye este gasto, fíjense, los pacientes en remisión, esto es en centro de excelencia, los pacientes en remisión, ¿en qué gastan? No gastan en drogas. Los que gastan en drogas altas son los pacientes en actividad alta. ¿En qué gastamos cuando estamos en el modelo en pacientes en remisión? Gastamos en consultas, obvio, los vamos a seguir intensamente. Gastamos en laboratorio, obvio. Y fíjense cómo esto va cayendo cuando los índices son peores. Entonces, aunque nos parezca que estamos a la institución, a nuestros prestadores les horroriza, porque llega un paciente y le pide 50.000 exámenes, radiografía del sitio, le pides todo. Y encima lo mandas a un montón de especialistas y dicen, oye, me estás dejando en nada. Pero no, o sea, es simplemente hacerles entender que a la larga van a dejar de usar, van a dejar de hospitalizarse, van a dejar de hacer cirugías y van a dejar de hacer medicinas, drogas de alto costo, ¿no? Fíjense, él logra demostrar un ahorro del 36%, él logra demostrar que más o menos ahorra esta cantidad de dólares, 231, que es el 87.4% del sueldo mínimo de los pacientes cuando analizó él, lo cual es importante para los pacientes, ¿no? Esto no es comparado con los standard care, pero de todas maneras para el promedio del país era mucho menor, ¿no? Los costos. Nosotros, ¿cómo vamos? En hospitalización es donde hemos ahorrado, fíjense, para el ciclo, estos son los ciclos de mejora, no son las visitas, ¿ya? Cada ciclo de mejora tiene un número de visitas, ¿no? Que es el ciclo PBH que les había explicado. Cada ciclo tiene varias visitas y fíjense cómo hasta 593.000 soles en ahorro en hospitalización, porque obviamente la hospitalización ha caído. En medicamentos no convencionales, ese es uno de los rubros más grandes, 2.400.000. ¿Cómo va cayendo los costos a medida que se va haciendo el modelo, ¿no? Los costos en cirugía también lo mismo, pero lo importante es acá este resumen. Hospitalizaciones 593.000, cirugías 443.000, medicamentos no convencionales 2.400.000, montón. Ahorro total 3.400.000. ¿Les pareció atractivo? Seguro por eso quedamos bien en lo de MINSA.
aún nos falta negociar con los prestadores, porque el modelo, a pesar de que ganó el Centro de Excelencia y todo, todavía nos falta negociar mejor, que nos den más sostenibilidad, ¿no es cierto? Ahí está el porcentaje de mejoría en ahorro. Y también tienes que pensar en el paciente, ¿no? Esto no está publicado ni nada, simplemente es lo que hacemos, o lo que hacíamos, acá hay que volverlo a retomar. Hemos vuelto a empezar. El programa se detuvo por el COVID, no se detuvo, lo hicimos por teleconsulta, que no era lo mismo, y ahora estamos tratando de volver a implementar nuestras encuestas de satisfacción. Fíjense cómo suben las encuestas de satisfacción, ya estamos terminando. ¿Y qué pensamos que han logrado implementar este centro de excelencia para nosotros, ¿no? Primero, en calidad hemos demostrado disminuir el tiempo de demora diagnóstica, el manejo integral es mejor, los pacientes están más empoderados, ya usamos estándares internacionales. Esto del modelo innovador de telemedicina fue lo que hicimos durante la pandemia, que tuvimos que hacer. El programa no se podía detener, tuvimos que seguir haciendo con el RAPI3, por eso también ven que tenemos data de RAPI3, ¿no? En la satisfacción la logramos subir en el cliente externo, que es el paciente. En eficiencia organizacional pudimos hacer una referencia oportuna a través del manejo en red. Estamos retomando porque se paró por la pandemia. Estandarizamos los procesos. O sea, todas las citas del programa parecen aburridas, pero tienen lo mismo, ¿no? Adherencia, y pones la adherencia, sí. ¿Cambiaste el tratamiento? Sí, ¿da y cuánto? Ya. ¿Cambiaste el tratamiento? Sí. ¿Qué hiciste? Tal cosa. Adherencia, sí. Evento adverso, no. Tuberculosis, no. Ahora estamos con vacunación. Vacunación, sí. ¿Cuál es? Punto. Y siempre es un estándar. Aparte de examinar al paciente de la misma manera, porque también hicimos ejercicios para estandarizar el recuento articular. Por ejemplo, disminución de los costos, ya le mencioné, y obviamente todo esto nos ha llevado a una experiencia, digamos, gratificante como grupo, porque logramos trabajar en grupo, sabemos algo más de las herramientas de mejora, aprendemos muchas cosas en el camino, sorteamos imponderables. Y gracias a esto los gestores de calidad nos miraron y nos dicen: oye, ¿cómo va tu proyecto? ¿Madura, no madura? Y nos ayudan y tal, y se van abriendo puertas. Y simplemente quería agradecer primero a nuestros pacientes, que felizmente ahora los estamos retomando y los vemos en tú a tú, y ojalá podamos retomar al grupo de mejora, el doctor Pérez también, que es parte del servicio, y el jefe del servicio, que se instituyó y que está siguiendo adelante. Y nada, lista para las preguntas, si es que las hubieras al final, creo que. Gracias.